Hola chicos, segunda parte del tema del siglo XIX, del arte del siglo XIX, y vamos a ver en esta ocasión la escultura. Y vamos a pasar de nuevo por los diferentes estilos del siglo XIX. Vamos a ver el neoclasicismo en primer lugar, el romanticismo, el realismo y Rodin pues como caso excepcional, aunque no entra en el temario, pero bueno, lo veremos porque es interesante. Y luego, como es corto este apartado, también vamos a ver la pintura, y de nuevo con esos estilos, con el neoclasicismo, el romanticismo, el realismo, ¿de acuerdo? Fijaos que en vez de ver esos estilos por separado, lo estamos viendo todos juntos en el mismo siglo. ¿Vale? Eso tiene una parte mala en el sentido de que no centralizamos todos nuestros esfuerzos en un movimiento, en un estilo concreto, pero tiene de bueno que nos permite revisar y repasar los tres movimientos que se dan en este siglo, ¿vale? Y cada una de sus características, porque son muy importantes. Vale, entonces vamos a leer en primer lugar el tema de la escultura. La nueva sociedad liberal y burguesa del siglo XIX concede gran importancia al embellecimiento de la ciudad y de los edificios públicos. Requerirá de los escultores la realización de estatuas para ministerios y museos, de fuentes que unan lo ornamental con lo utilitario, de grandes monumentos en plazas y avenidas. Los cementerios, otra novedad del siglo, aunarán arquitectura y escultura en majestuosos panteones para las élites. En la medida en que se desarrollan los conceptos de patriotismo y nacionalismo moderno, se acudirá a la historia propia, especialmente la medieval, para representar con carácter propagandístico las raíces de la propia comunidad. Muy bien, esto digamos que es una visión general del siglo XIX. Vemos en su interior dos de estos estilos sobre todo. Un neoclasicismo que tomará como referencia no la historia particular de cada uno de los países, sino esa ancestral tradición grecolatina, y luego un romanticismo que sí que hunde sus raíces en la época medieval, que es aquella época en que los distintos países configuran su personalidad propia, donde se desarrolla la lengua propia, la cultura propia, las costumbres, todas estas de raíz medieval, y van a ser esas costumbres las que, por ejemplo, se traten con mucha minuciosidad en las novelas románticas del siglo XIX. El neoclasicismo en primer lugar. El neoclasicismo se ha formado en la segunda mitad del siglo XVIII como reacción a los excesos barrocos, y durante todo el siglo XIX perdurarán las formas y la iconografía grecorromana, incluso cuando se disuelva entre nuevas propuestas a mediados de la centuria. Su principal característica es una admiración reverencial y máxima hacia la escultura clásica. En este sentido se rechazan los efectos pictóricos característicos de la escultura barroca. Por ello predomina el uso del mármol blanco, muy pulimentado, y en menor medida del bronce. Los volúmenes son claros y definidos, la línea, los contornos delimitados, poseen todo el protagonismo. Los temas pueden ser religiosos, mitológicos, retratos y funerarios, así como relieves independientes del marco arquitectónico. Todos ellos fuertemente idealizados, a diferencia del barroco. El resultado final son esculturas serenas y sobrias, pero frías y exentas de vida. Vale, aquí vemos la diferencia, igual que habíamos visto la diferencia entre, por ejemplo, una escultura, pensemos en el mundo griego, habíamos visto una evolución, ¿vale? Desde las antiguas esculturas minoicas y micénicas, sobre todo los curoi, esas que eran tan sobrias, tan faltas de vitalidad, pasando por ese clasicismo idealizador de los deportistas, de los dioses, hasta finalmente una época helenística donde la expresividad, donde el sentimiento y la emoción tienen mucha más fuerza. Pensemos, por ejemplo, en el Laoconte. Pues este paso del barroco al neoclasicismo va a ser un poco lo mismo, pero en el sentido contrario. Pasamos de una excesiva concentración en la emoción, en la ornamentación, en la tensión sentimental, a de nuevo una postura que primará la serenidad, la idealización, lo sobrio, lo austero, por encima de todo. Fundamentado principalmente en esa sobriedad de la cultura grecolatina, es decir, de esas raíces fuertes, de esos cimientos de la civilización moderna. En este sentido, en esa escuela neoclásica, que es una escuela academicista, es decir, son los típicos estilos que se dan en las academias, muy normativizados, son aquello que los estudiantes tienen que aprender por encima de todo, encontramos
un autor claro, ¿vale? Aquí hay dos, pero vamos a ver solo el caso de Canova. Canova, que como veis nace en 1757 y muere en el 22, italiano, inicia su carrera con obras delicadamente naturalistas, pero el contacto con pensadores clasicistas le hizo evolucionar en este sentido. Es el autor del retrato de Paulina Bonaparte como Venus y del grupo Amor y Psiquis. A diferencia de otros escultores, sus obras añaden una cierta sensualidad a la frialdad del neoclasicismo. ¿Vale? Vimos en el anterior vídeo algunas de sus obras y nos recuerdan mucho a las esculturas grecolatinas, pero le añade un plus de sensibilidad en el sentido de que el mármol está mucho más pulido, es mucho más suave, busca cierta sensualidad en las figuras, parece como una gasa suave que hay sobre ellas y que tienen un movimiento, pues eso, muy sencillo, muy suave, muy a flor de piel, por así decirlo. No es tanta, pues pensemos en la sobriedad, pues por ejemplo, yo que sé, del Apoxiomeno, o pensemos en Bernini, por ejemplo, aunque Bernini ya es más barroco, pero pensemos que esa fuerza en Canova no está. En Canova prima sobre todo pues esa suavidad, esa sensualidad de las formas, aunque no es una sensualidad cargada de erotismo, por así decirlo, ni de pasión. Es una sensualidad muy a flor de piel, como digo, muy suave y muy tendente a el goce sencillo, ¿vale? del cuerpo humano, por así decirlo. Segundo estilo de la escultura es el romanticismo. La exaltación del espíritu romántico caracterizará como mínimo a toda una generación europea e influirá en todos los campos artísticos. Entre los escultores será menos patente debido al mantenimiento del lenguaje clásico, por lo que serán criticados por los espíritus románticos más severos. Sin embargo, en los temas, apasionados en búsqueda de lo infinito y en el tratamiento más agitado de las formas, se observa la presencia de estos objetivos renovadores. Un autor destaca sobre el resto, que es François Roudet, 1784-1855, y que es el principal representante de la escultura romántica. No entra en el temario, pero bueno, pensad en él como el escultor oficial de la Revolución y de su consolidación con Napoleón. Vamos a ver ahora su obra más importante, ¿vale? Que es la que se encuentra en el Arco del Triunfo. En realidad hay dos conjuntos de figuras, pero vamos a ver la esencial y quiero que os fijéis en la temática y en el modo de tratarla, ¿vale? Un modo que va a fundamentar su estética pues, en la fuerza, en el movimiento, en el triunfo de las ideas revolucionarias, ¿vale? Frente al viejo mundo del antiguo régimen. Vamos a verlo. Bueno, y aquí está esta obra que os digo. Vale, y aquí como veis, esta es una de las de los dos conjuntos de figuras que tiene el Arco del Triunfo en los Campos Elíseos de París. Y aquí veis, ¿vale? Veis algunas de esas características. Tenemos aquí la gran águila imperial, ¿vale? Con la representación de Francia con su coraza dirigiendo los destinos de la revolución y el pueblo, ¿vale? Armado llevándola en volandas hacia el triunfo, ¿vale? Fijaos aquí, pues bueno, que son figuras de un tipo clásico, idealizado, como podéis ver, incluso algunas pues llevan el típico casco espartano y estas corazas de estilo romano o incluso galo, ¿vale? Hundiendo pues, en las raíces de la historia de Francia, y cómo se va a dirigir el gran triunfo de la revolución, de las ideas liberales frente al antiguo régimen, ¿vale? Es una exaltación del poder de las ideas revolucionarias. Y esa fuerza que se nota en todas las figuras, ¿vale? Es una característica esencial del romanticismo, de esa base historicista, de esa base de la idiosincrasia, de las características fundamentales de la civilización francesa, va a estar en el fondo de este complejo escultórico, ¿vale? Es Roudet. Y fijaos, el romanticismo siempre es lo mismo. El romanticismo tiene una vertiente más interiorista, ¿vale? En el caso de los alemanes, de Friedrich sobre todo, esa vuelta al interior en la pintura, ese ensimismamiento a través del paisaje, ¿vale? de la exaltación de lo humano. Pero también tiene la vertiente historicista, ¿vale? Esa vertiente de exaltación del espíritu nacional, del Volksgeist,
del espíritu del pueblo. Y ese espíritu del pueblo siempre será fuerte, siempre será radiante, porque será esa historia la que ilumina el presente y dé razón de ser al pueblo. Y cada uno de los pueblos se toma a sí mismo como un pueblo elegido frente a los demás. Muy bien, volvemos a la escultura. El realismo. En la segunda mitad del siglo XIX se producirá en artes y letras una reacción ante los excesos románticos que dará lugar al denominado realismo. En la escultura supone la reafirmación de los modelos académicos tradicionales y en la representación de la realidad sin excesiva grandilocuencia. Algunos artistas, sin embargo, añadirán un cariz de tipo social a su obra, representando a gentes humildes y a los desheredados de la sociedad. En este sentido destaca el belga Constantin Meunier, que acompaña su compromiso social con unas formas escuetas y rotundas que tienden a simplificar los volúmenes. ¿Vale? El Pocero es una de sus principales obras. No la vamos a ver, ¿vale? Porque bueno, no es demasiado importante, aunque bueno, es tenerlo en cuenta sobre todo pues, en cuanto a ese estilo y a la temática, que será una temática que no estará tan centrada en la exaltación del espíritu nacional como en la exaltación del pueblo, de cada una de sus individualidades y cada uno de sus elementos. Había, no sé si de Víctor Hugo o de Josep Pla, no sé, de alguno de mis autores favoritos, por ahí lo tengo en la mente, una diferencia entre el romanticismo y el realismo. Y venía a decir, porque no me acuerdo muy bien, que en el romanticismo el amante, descubierto por el marido en la habitación de su amante, se lanza por la ventana y siempre encuentra un bidón sobre el que cae y salir ileso para luego poder seguir amando a su amada. Sin embargo, en el realismo, cuando el amante se ve sorprendido por el marido, se lanza por la ventana y cae en un bidón que además está lleno de estiércol y se queda pues todo embadurnado de ese estiércol y con mal olor, y además pues es rematado allí mismo por el marido. ¿Vale? Esa diferencia. Se pasa de un idealismo exaltado, extremo, a un realismo desatado, muchas veces incluso que hace de la realidad una realidad mucho más miserable de lo que es un realismo muy pesimista en este sentido. Y si veis, algún día lo veremos en la pintura, pero veréis que cuando se retrata este pueblo, en realidad buscando esa exaltación de las individualidades, muchas veces se cae no en una demonización, pero sí en un exceso de representación de las miserias de ese pueblo, ¿vale? Y veremos en sus rostros la ira, pero también veremos el salvajismo, cierto salvajismo que es el lado opuesto a la idealización. Por último, en la escultura no se puede pasar el siglo XIX sin uno de sus artistas fundamentales, y que seguro que lo conocéis y algunas de sus obras, como Auguste Rodin. El francés Auguste Rodin es uno de los grandes escultores de la historia del arte. Se inicia en la escultura académica, pero pronto, desde su viaje a Italia en 1875, en el que entra en contacto con la obra de Miguel Ángel, rompe con los cánones tradicionales e inicia un nuevo camino revolucionario que conduce directamente a la escultura del siglo XX. Desde entonces multiplica los planos de sus obras, las superficies se vuelven dúctiles, de diferentes texturas, todo ello en busca de nuevas formas expresivas. Además de los burgueses de Calais, entre sus obras destacan Las puertas del infierno, inspiradas en la Divina Comedia de Dante, El famoso Pensador, claramente miguelangelesco, El beso, su obra de mayor éxito popular. En su última etapa continúa experimentando en línea con el cambio de siglo. Así, en la catedral, dos manos se entrecruzan, creando un hueco que supone la esencia de la obra. Vale, Rodin, yo diría que viene a ser una especie de Goya en la escultura, perdón, es una especie de Goya en la escultura, lo que venía a ser, a ver si me explico bien, viene a ser una especie de Goya en la escultura, en el sentido de que aquello que Goya había sido en la pintura, es decir, ese punto intermedio entre un cierto clasicismo y la modernidad, Rodin es un poco lo mismo, va a llevar la escultura a nuevos caminos, a nuevas formas hasta entonces inexploradas, ¿vale? No va a ser, digamos, el paso hacia la modernidad, sino que se va a quedar un poco anteriormente, pero va a introducir en algunas de sus características
algunos de los fundamentos del arte moderno, ¿vale? Y va a haber ese juego de texturas. Vamos a ver que no va a ser tan importante la expresión final como el camino que se ha seguido hacia esa expresión final. No es tanto la temática como el modo de tratar esa temática. Algo así como en el cine. En el cine todas las películas tienen su argumento, ¿vale? Su guión, pero en cada uno de los planos, en la fotografía, en el modo de dirigir la cámara, también se intenta transmitir un mensaje, no solo a través del texto, sino a través del contexto. Y Rodin, la obra de Rodin, yo creo que tiene este sentido, ¿vale? Parte de formas miguelangelescas, ya lo veremos, hay cierta terribilidad en las figuras de Rodin, y además le añade ese plus de modernidad que consiste en dejar un poco de lado la proporción, dejar un poco de lado el acabado de las obras para añadir un plus de mensaje, de transmisión de ciertos elementos que busca crear una respuesta por parte del espectador. Vale, vamos a ver, ahora os voy a enseñar unas cuantas esculturas. Vamos a hacer un repaso general, ¿vale? Así lo vemos, y dejo el vídeo aquí porque pues al final siempre me queda largo, y si ahora empezamos con la pintura pues nos liamos un poco. Así que vamos a ver algunas de las esculturas que os he dicho, ¿vale? Y así vemos las diferencias entre uno y otro movimiento. De Canova, por ejemplo, ¿vale? En neoclasicismo, aquí tenemos una de sus obras principales, que es Josefina Bonaparte como Venus. Nos recuerda un poco a la Venus de Miguel Ángel, le falta el espejo, de Miguel Ángel no, perdón, de Velázquez, nos falta el espejo un poco para verlo, pero fijaos en el estilo, ¿vale? Fijaos en ese tratamiento del mármol, en esas curvas, en esa suavidad de las formas, en esas proporciones, en ese uso de las texturas para cada una de las superficies, y a grandes rasgos, ¿vale? En general, fijaos en ese clasicismo exacerbado que muestra Canova a la hora de representar a la mujer de Napoleón. ¿De acuerdo? Clasicismo puro y duro, con esa extra de suavidad que os comentaba anteriormente. De Roudet, en el romanticismo, ya hemos visto la figura del Arco del Triunfo, y aquí os pongo un detalle de una de las figuras, ¿vale? Y quiero que os fijéis, ¿vale?, en el tratamiento un tanto clásico, por así decirlo, pero fijaos que lo que prima en las esculturas de Roudet es la fuerza. Fijaos la fuerza de ese ceño fruncido, de esa nariz, ¿vale?, que se abre en un gesto de fuerza, en la boca dando un fuerte grito, el pelo agitándose en el aire debido al movimiento triunfal del pueblo francés sobre los viejunos europeos, ¿vale? Esa exaltación del espíritu nacional, de la gloria de la revolución por encima de todo. Esto también lo veremos en la pintura, y Delacroix y el cuadro que veremos y que habéis visto ya, de la libertad guiando al pueblo, es un poco lo mismo, aunque digamos no tan extremo, ¿no? Sin esta fuerza radical que muestra la obra de Roudet. Aquí tenéis el Pocero de Meunier, ¿vale?, que es del estilo realista, y quiero que os fijéis sobre todo, su característica principal es la expresión, es la plasmación del pueblo a través de la escultura. La escultura, si os fijáis en la historia del arte y todo lo que hemos visto, la escultura siempre ha tendido a glorificar aquello que está expresando, ¿vale? Los dioses, los héroes, los deportistas, los reyes, todas aquellas grandes temáticas que hemos visto. Sin embargo, aquí Meunier está representando a un pocero, es decir, a una persona de un oficio bajo, ¿vale? Incluso se puede observar en el propio rostro, es un rostro desposeído de cualquier tipo de idealización, e incluso lo vemos en una posición que no tiene nada de heroica, ¿vale? Una posición de descanso, con las manos estiradas después del trabajo, ¿vale?, con los andrajos cayéndole a chorro, porque seguramente pues está mojado de su trabajo como pocero. Y fijaos, ¿vale?, fijaos la exaltación del hombre común, por así decirlo, y de sus esfuerzos, del sudor, de la podredumbre a la que se tiene que sacrificar para conseguir llevar adelante a su familia.
y a los suyos. Y finalmente las esculturas de Rodin, ¿vale? Y esta es quizá la más famosa, que es la del Pensador, ¿vale? Y quiero que veáis, pues bueno, fijaos en esa influencia miguelangelesca clara, con esa monumentalidad del cuerpo humano, una corporeidad totalmente colosalista, escultórica, pues eso, con mucha fuerza, con los músculos bien marcados, ¿vale? Y una posición de introspección, fijaos. Y es algo que tenía Miguel Ángel, sobre todo en su última época, de dejar la obra como inacabada para que el espectador rellenase los huecos que faltan, ¿vale? Y le añadiese ese plus de metafísica, por así decirlo. Aquí en Rodin se ve también de una forma muy clara, ¿vale? Fijaos esas texturas, esa falta de acabado que nos hace hacer trabajar a nosotros, hacer trabajar al espectador. Paréntesis, fijaos, esto es un poco parecido a los maniquís. Si os habéis preguntado por lo que los maniquís normalmente no tienen cara o por qué tienen esas formas tan geométricas, tan vacías, y en realidad es porque un maniquí con un rostro humano, un maniquí con vitalidad, por así decirlo, nos chocaría mucho, nos daría un poco de miedo, un poco de sorpresa. En realidad los maniquís están faltos de vitalidad porque somos nosotros quienes tenemos que hacer el esfuerzo, y hacemos el esfuerzo de imaginarnos a nosotros mismos, ¿vale? Se desposee de humanidad a los maniquíes para que nosotros los llenemos con nuestra propia humanidad. Pues aquí pasa un poco lo mismo, y en la escultura moderna se va a tender hacia eso, se va a tender a formas mucho más simples para que el espectador rellene con su propio ser los huecos que el artista ha dejado, ¿vale? Aquí vemos al Pensador y vemos que aparte de lo que está expresando su física, expresa también su pensamiento. Esta escultura es como si tuviera un aura a su alrededor que nos atrapa, ¿vale? Nos atrapa en su pensamiento y nos preguntamos qué estará pensando, qué es lo que le mantiene en esa posición pues, tan introspectiva. Otras obras, aquí lo veis, ¿vale? Pues Exaltación y Tormento, no sé cómo se llaman estas obras, aquí tenéis pues eso, otra es una escultura, una versión del Pensador. Aquí veis, pues eso, otra obra, ¿vale? Muy característica de Rodin, con otro tipo de materiales. Estas manos entrecruzadas. Siempre cuando veo a Rodin también pienso en Chillida. Chillida no lo veremos, un autor vasco que murió hace unos 20 años aproximadamente. Chillida pasa un poco por el creador de la escultura del vacío. En las esculturas de Chillida llama más la atención los vacíos que los llenos, y en estas manos entrecruzadas pasa un poco lo mismo. Lo que más nos llama la atención es ese vacío que se crea entre las manos. Están unidas, ¿qué aire flota entre esas dos manos? ¿Vale? Fijaos cómo la escultura va más allá de lo corpóreo para llamarnos a lo incorpóreo, a rellenar vacíos. Y el beso lo tenéis aquí, pues he leído acabo de leer que es la más popular, y así es, ¿vale? Fijaos, pues eso, nos recuerda un poco a Bernini, pero sin esa fuerza, sin esa tensión desatada. Es un poco a medio camino entre Bernini, Canova, con esa sensualidad, pero a la vez con ese tratamiento tan magistral de las texturas y de la conexión, de la íntima conexión entre las figuras. Bueno, y lo dejamos aquí porque yo creo que ya habéis visto fundamentalmente a la escultura y nos hacemos una idea de todas estas cosas. En el próximo vídeo veremos la pintura y repasaremos, como digo, una y otra vez las mismas escuelas: el neoclasicismo, el romanticismo, el realismo. Y veremos también en la pintura el caso de las vanguardias, ¿vale? Que es seguramente el punto más importante de este siglo XIX, porque las vanguardias van a ser, esta vez sí, el punto de inflexión entre el arte antiguo y el arte moderno contemporáneo actual, cuando la realidad que plasmaban los pintores va a cambiar por completo y ya no va a ser una realidad que plasma lo exterior, cuanto va a ser una realidad que va a intentar plasmar lo interior, la visión del espectador hacia esa realidad. Así que nada, os emplazo para el siguiente vídeo. Muchas gracias por prestarme atención y hasta el próximo vídeo.